¿Cuál versión? Escrito Paulo. Parte 2. Encuentra más libros y audiolibros de historia, en historiayverdad.org. Podían ser rechazados, para poder tener libertad de seguir unos pocos documentos antiguos de mala reputación. Esta tendencia en la equivocada dirección halló aún mayor desarrollo en Tischendorf, y vino su completa fructificación con Westcott y Hort, a quienes se les permitió elaborar de acuerdo con sus propias ideas el texto griego de la RV. El texto de Alford del trabajo de este editor, quien es reputado como un alto erudito griego, aunque no sabemos cuán competente era para decidir asuntos de hecho en donde había conflicto de testimonio, fue subsiguiente a aquellos dos precedentes editores. En cuanto al trabajo de ellos, él decía que si Tischendorf ha caído en un error del lado de la hipótesis especulativa en cuanto a los orígenes de los textos hallados en aquellos manuscritos, debe confesarse que Tregelles se ha equivocado algunas veces en él, ciertamente más seguramente, lado de la escrupulosa adherencia a la más literal evidencia de los manuscritos antiguos. El texto de Alford se construyó, para decirlo con sus propias palabras, siguiendo en todos los casos comunes la unificación o preponderante testimonio de las autoridades más antiguas. La evidencia posterior fue tomada en cuenta por él, solo cuando las más antiguas autoridades no están de acuerdo o dominan. Parece ser que no se le ocurrió a este estudiado hombre, no más que a los otros, que el mero hecho de antigüedad no es una prueba de seguridad para la confiabilidad cuando los testimonios están en conflicto, y que una copia posterior de un original corregido debería prevalecer sobre un manuscrito corrupto de una fecha anterior. 19 Capítulo 3 Los códices antiguos. El Códice Vaticano y el Sinaítico. Esto nos lleva a considerar aquellos antiguos manuscritos o códices 3 como se les llama comúnmente, a los cuales los modernos editores les han atribuido tan alto grado de credibilidad, y por los cuales sus decisiones en la construcción del texto griego para la RV ha sido tan grandemente influenciado. Y especialmente en consideración a dos de los más venerados de todos los testigos existentes al texto sagrado, es decir el Codex Vaticanus, así llamado debido a que su lugar de almacenamiento es el Palacio Papal, Vaticano, en Roma, y luego el Codex Sinaiticus, así llamado debido a que fue descubierto por Tischendorf en un monasterio en el monte Sinaí en Arabia. Estos manuscritos se supone, a partir de la índole de su escritura, y de otras evidencias internas, que datan desde el siglo IV. Los más antiguos que les siguen, se supone fechados del siglo V. Por tanto, en cuanto a la teoría generalmente aceptada a la cual nos referimos antes, el testimonio de estos códices debe aceptarse como decisivo en el caso de dos lecturas en disputa. Por lo tanto, los revisores de 1881 se encomendaron a sí mismos a conducir a estos dos testigos antiguos. ¿Será que estos condujeron hacia o lejos del verdadero texto que inspiró los escritos? Ese es el asunto de gran importancia dentro del cual vamos a inquirir. Además del Codex Vaticanus y el Codex Sinaiticus, hay tres otros manuscritos antiguos. Estos son: 1. Codex Alexandrinus. Este manuscrito ha sido guardado por mucho tiempo en el Museo Británico de Londres. Contiene todos los evangelios, excepto partes pequeñas de Mateo y de Juan, y todo el resto del NT, excepto 2 Corintios 4, 13, 12, 6, del siglo V. 2. Codex Ephraemi, guardado en París, contiene solo porciones de los evangelios, los hechos, las epístolas y el Apocalipsis, del siglo V. 3. Codex es un nombre dado a cualquier libro manuscrito antiguo. Hay aproximadamente 114 conocidos códices de la Biblia, es decir manuscritos sobre pergamino en caracteres unciales, todas las letras mayúsculas iban juntas, que datan desde el siglo IV al siglo X.
y alrededor de 120 manuscritos conocidos como cursivas, es decir, escritos a mano común, entre el siglo IX y el XVI, conteniendo los evangelios. Además hay unos 500 manuscritos que contienen el resto del NT 23. Codex Bezae, guardado en Cambridge, Inglaterra, contiene casi todos los evangelios y nada más del NT, excepto porciones del libro de los Hechos, siglo VI. Tiene una muy mala reputación, como lo expuso plenamente de Hamburgon. Ningún editor parece darle importancia. El descubrimiento de los manuscritos del monte Sinaí, este famoso códex, con facsímiles de la escritura a mano, y con una explicación de su descubrimiento, fue publicado completo en el trabajo del Dr. Scrivener intitulado Una organización completa del Codex Sinaiticus, 1864. Constantino Tischendorf, un notable erudito alemán, quien tenía la infatigable búsqueda de manuscritos antiguos, estaba de visita, en el año 1844, en un monasterio en el monte Sinaí, y en el curso de esa visita de casualidad halló un día, entre el desperdicio, algunas hojas de vellón, las cuales, luego de ser inspeccionadas, se halló que contenían partes de la versión Septuaginta del Antiguo Testamento en una caligrafía que indicaba que era un manuscrito de gran antigüedad. Al describir su famoso descubrimiento, Tischendorf dice: yo percibí en medio de un gran salón una canasta muy ancha y grande, llena de antiguos pergaminos. Y el bibliotecario me informó que 2 montañas de papeles como estos se pudrieron por causa de la edad, y habían sido echadas a las llamas. ¿Cuál sería mi sorpresa el hallar en medio de ese montón de documentos un considerable número de hojas de una copia del Antiguo Testamento en griego, el cual me parecía ser uno de los más antiguos que hubiera visto jamás? Los monjes le permitieron tomar 45 de las hojas. Pero no emergió nada más hasta 15 años posteriores, cuando de nuevo él visitó el monasterio, esta vez bajo el patrocinio directo del zar de Rusia. Y entonces le mostraron un abultado rollo de hojas de pergamino, las cuales incluían entre otros manuscritos de menor importancia, el códice ahora conocido como el Sinaítico. Naturalmente, aunque el Dr. Tischendorf estaba altamente jubiloso por su descubrimiento, en verdad su entusiasmo era ilimitado. Él dice: yo sabía que sostenía entre mis manos el tesoro bíblico más precioso que existía. Y él consideró que su descubrimiento era más grande que ese de Koh-i-Noor de la reina de Inglaterra. 21. Como es costumbre en tales casos, este hallazgo importante produjo un gran alboroto, especialmente entre aquellos quienes se dedican al estudio de las antigüedades. Estamos conscientes de la marcada tendencia de la naturaleza humana a exagerar la importancia de cada hallazgo. Los ejemplos de esta clase nos saludan de tiempo en tiempo. El descubrimiento de la tumba del rey egipcio se considera un asunto de supremo interés para todo el mundo, que incluso los detalles triviales relacionados con el descubrimiento fueron comunicados por cable a los confines de la tierra, y se les dio preeminencia en los periódicos. Por lo tanto, un artículo antiguo recientemente exhumado de la basura de una ciudad largamente enterrada muy a menudo iniciará una oleada de emoción a través del mundo. De donde un artículo de idéntica clase, que se sepa que haya estado en existencia desde algún tiempo, deberá tratarse con completa indiferencia. No necesitamos maravillarnos, por lo tanto, que este erudito se haya dejado llevar por su descubrimiento fortuito, y que él tuviese éxito en impresionar a otros también respecto a su propia idea de la excepcional importancia del su hallazgo. De Hamburgon, hablando de Tischendorf y de su descubrimiento, apropiadamente comenta: feliz de haber descubierto, en 1859, un códex uncial, segundo en antigüedad solamente con el más antiguo antes conocido, el Códice Vaticano, y fuertemente semejante a ese famoso códice del siglo IV, él sufrió su juicio al ser vencido por la circunstancia
él de inmediato remodeló su séptima edición, es decir la séptima edición de su texto griego del Nuevo Testamento, en 3,505 lugares, para el escándalo de la ciencia del criticismo comparativo, así como a su grave descrédito por discernimiento y consistencia. Evidentemente entonces, Tischendorf se dejó llevar por la subjetiva influencia de su descubrimiento. Porque de una vez sujetó su criterio a este manuscrito en particular, fácilmente persuadiéndose a sí mismo que, debido a su aparente antigüedad, y sin tomar en cuenta ningunas otras consideraciones, por necesidad debería ser correcto en cada instancia en donde difiriera de los manuscritos posteriores. Por lo tanto, habiéndose encomendado de lleno a ese punto de vista, naturalmente se adhirió a él de aquí en adelante. Desafortunadamente, sin embargo, el peso de su gran influencia afectó todo el colegio de criticismo textual comparativo. Porque de Hamburgon llega a decir: pero de hecho el envanecimiento del cual prevalece hasta esta hora, 1883, en esta sección de la ciencia sagrada solo puede ser denunciada como increíble. 22 Mientras que él procede a demostrar, por medio de pruebas que llenan muchas páginas, que el distintivo principio de los tres más famosos críticos desde 1831, Lachmann, Tregelles y Tischendorf, ha sido una reverencia supersticiosa en lo que se ha hallado en el mismo pequeño puñado de los antiguos, que no son los más antiguos, ni necesariamente los más puros, de los documentos. En relación con esto, se tiene que tener siempre en la mente que esos fabricadores de textos, quienes profesan adoptar como su principio de control la aceptación de puntos en disputa del testimonio de los más antiguos manuscritos, no han actuado consistentemente con ese principio. Porque el hecho es que, en la compilación de sus textos griegos, ellos no han seguido realmente los manuscritos más antiguos, sino que han sido controlados por dos manuscritos solamente. Se sigue lo que dictan esos dos aún contra la contraevidencia de todos los otros manuscritos disponibles, que suman unos 1000, algunos de los cuales son prácticamente igual en edad, y contra la evidencia también de versiones y de citas de los escritos de los padres que son más antiguos que los otros dos códices a los que nos referimos. Pero esperamos volver a esta pieza del tema. 23 Capítulo cuarto Características de los dos más antiguos manuscritos. El principio el cual los modernos editores han adoptado, es decir, ese que sigue los antiguos manuscritos para aclarar todas las preguntas en los pasajes dudosos o disputados, nos lanza de regreso a dos códices, Vaticano y Sinaítico, los cuales, aunque no han sido fechados, son considerados por todos los anticuarios competentes como pertenecientes al siglo IV. Y su efecto práctico es hacer de estos dos sobrevivientes solitarios de los cristianos de las primeras 4 centurias las autoridades finales, en donde concuerdan, lo cual no es siempre el caso, en cuanto a todas las cuestiones del verdadero texto de las Escrituras. Por lo tanto, es nuestra obligación inquirir con el supremo cuidado dentro de la índole a los dos antiguos testigos, y familiarizarnos con todos los datos disponibles para que su credibilidad pueda ser probada. Y esta búsqueda es necesaria, no importando cuál sea nuestra opinión en cuanto al principio de evidencia antigua solamente, la cual proponemos examinar posteriormente. Lo que ahora nos confronta es el hecho que aquellos dos códices del siglo IV han tenido la voz decisiva en el establecimiento del texto griego para la RV y son responsables de prácticamente todas las desviaciones del texto recibido, desviaciones que han recibido serias objeciones. Por lo tanto, Canon Coke en su respetada obra en la versión revisada de los primeros 3 evangelios dice: los dos manuscritos más antiguos son responsables de casi todos los textos que hemos estado considerando, textos que, cuando los vemos individualmente, y aún más cuando los vemos colectivamente, infringen el más grave daño a las palabras de nuestro Señor y a sus obras. Y de nuevo,
Definitivamente el mayor número de innovaciones, incluyendo aquellas que dan las más severas impresiones a nuestras mentes, fueron adoptados por el testimonio de 2 manuscritos, o incluso de un manuscrito, en contra de los distintos testimonios aportados por todos los otros manuscritos, uncial y cursivo y el Códice Vaticano, por sí solo o algunas veces, pero generalmente en acuerdo con el Sinaítico, es responsable de 90 de más sorprendentes innovaciones en la RV 24 de Hamburgón, a quien tendremos ocasión de citar grandemente debido a su dominio de todo el asunto, luego de haber estado 5,5 años laboriosamente ordenando los 5 antiguos unciales a lo largo de los evangelios, declaró al finalizar su prodigiosa tarea que tan manifiestos son las deformidades en conjunto y exclusivamente exhibidas por los 2 códices, Vaticano y Sinaítico, que, en lugar de aceptarlos como 2 testigos independientes ante el original inspirado, nos vimos limitados a considerarlos como menos que una sola reproducción y una y la misma escandalosa, corrupta y comparativamente copia postrera. Las muchas correcciones del manuscrito sinaítico. Volviendo nuestra atención primero al código sinaítico, debemos poner énfasis en el asunto que, en nuestro criterio, tiene un decisivo componente sobre el tan importante asunto de la credibilidad de un manuscrito antiguo. Y nos urge motivar respecto a este asunto en particular para que se tome en consideración por nuestros lectores debido, no resistiendo su importancia de control. Ha sido prácticamente ignorado en tales discusiones del asunto como hemos visto. Lo que sabemos ahora en referencia a esto es el hecho que, desde que este documento fue escrito en el principio, ha sido sujeto a no menos de 10 diferentes intentos de revisión y corrección. El número de estos intentos es testificado por las diferentes quirografías de los revisores, es decir, diferentes escrituras a mano en los siglos en los cuales ellas fueron respectivamente hechas y puede aproximarse por el carácter de las diferentes escrituras a mano por las cuales los diversos grupos de correcciones las efectuaron. El Dr. Scrivener publicó, en 1864, una total ordenamiento del Codex Sinaiticus con toda la introducción exploratoria en la cual él establece, entre otros datos de interés, que el códice está cubierto con tales alteraciones. Es decir, alteraciones de una índole obviamente correctivo. Fue efectuado por lo menos 10 diferentes revisores, algunos de los cuales sistemáticamente se extienden sobre cada página, otros ocasionalmente, o limitadamente a porciones separadas del manuscrito, muchos de estos contemporáneos con el primer escritor, pero en mayor parte pertenecientes al sexto o séptimo siglo. Estamos seguros que cada lector inteligente percibirá, con poco esfuerzo, la inmensa importancia de este asunto del Códice Sinaítico. He aquí un documento que los revisores estimaron ser tan puro, y ello solamente debido a su antigüedad, que debería tomarse como una norma o estándar de ante la cual todas las otras 25 copias de las escrituras deberían ser probadas y corregidas. Tal es lo que estimaron ciertos eruditos del siglo XIX. Pero lleva sobre su superficie la prueba demostrativa de que aquellos que lo poseyeron lo habían considerado desde el principio, y por cientos de años posteriores, como tan impuro que requería correcciones en cada parte. Considerando el gran valor de tal manuscrito para su dueño, se halla en vellón de la más fina calidad, y que él sería de lo más reacio como para consentir que se le hicieran alteraciones, excepto las necesarias, es algo que queda a la vista. Es obvio que este tan admirado códice lleva sobre su superficie la más irrefutable prueba de su cualidad corrupta y defectuosa. Pero más que ello, el Dr. Scrivener nos dice que el propósito evidente de la tan extensa y prolongada revisión que él coloca en los siglos VI y VII, era para hacer que el manuscrito estuviera de acuerdo a los manuscritos en boga en dicha época, los cuales estaban bastante cercanos a nuestro moderno Textus Receptus.
El valor como evidencia de estos numerosos intentos de corregir el código sinaítico, y con el claramente discernible propósito de los más importantes de estos intentos es tal que, por las sanas reglas y principios de evidencia, este testigo antiguo, en vez de suscitar dudas en cuanto a la credibilidad y pureza textual del texto recibido, debe ser considerado como una fuerte confirmación de ello. A partir de estos hechos nosotros deducimos. Primero que la impureza del códice sinaítico, en cada porción del mismo, fue completamente reconocida por aquellos que mejor estuvieron familiarizados con el mismo desde el mero principio hasta el momento en el cual fue finalmente descartado por no tener ningún valor para ningún propósito práctico. Segundo que el texto reconocido en aquellos tiempos como el texto normativo era uno que estaba de acuerdo con nuestro textus receptus, y que fue por ese por el cual el códice defectuoso que ahora es tan altamente reputado por los estudiosos fue corregido. Es muy sorprendente que hechos que aceptan tan profundamente el valor del códice sinaítico como evidencia, hechos que en verdad lo cambian de hostil a testigo amigable sean tan completamente ignorados, con respecto al texto recibido. 26. El trabajo de un escriba incompetente. Pero hay otras características en este antiguo manuscrito las cuales deben tomarse en consideración si se desea alcanzar un correcto estimado de su valor como evidencia. Por lo tanto, hay evidencias internas que conducen a la conclusión que era la obra de un escriba quien era singularmente descuidado, o incompetente o ambos. En este manuscrito el arreglo de las líneas es peculiar, hay allí 4 columnas en cada página, cada línea conteniendo alrededor de 12 letras, todas son mayúsculas que van sin espacios. No hay un intento de terminar una palabra al final de una línea, porque aun las palabras que tienen solo 2 letras como en, ec, se hagan divididas por el medio, la última letra es colocada al principio de la siguiente línea, aunque había amplio espacio para ella en la línea precedente. Esta y otras peculiaridades nos dan una idea del temperamento y competencia del escriba. Pero más que ello, el Dr. Scrivener dice: este manuscrito se ha derivado de uno en el cual las líneas estaban similarmente divididas, debido a que el escritor ocasionalmente omite solo el número de letras que bastarían para llenar una línea, y eso para la posterior ruina del sentido. Como si su ojo estuviera descuidadamente extraviándose hacia la línea inmediata inferior, el Dr. Scrivener cita instancias en donde se omiten líneas enteras, y otras donde el copista pasó en el medio de una línea la porción correspondiente de la línea de abajo. A partir de esto queda claro que el trabajo del copista fue hecho por un escriba que era descuidado e incompetente. Un copista cuidadoso no hubiera hecho lo anteriormente dicho, ni otros errores tan frecuentemente. Y solo el más incompetente podría haber dejado de advertir, al leer la página, para corregir omisiones las cuales por completo destruyeron el sentido. El criterio del Dr. Scrivener en esta característica del caso debe ser tenido como de suma confianza, no solo debido a su gran habilidad en la crítica textual, sino porque, estando impresionado, como lo estaban todos los anticuarios, con la importancia del descubrimiento de Tischendorf, fue solamente a partir del puro sentido del deber y la honestidad, y con manifiesta renuencia, que él vino a señalar los defectos del manuscrito. Por lo tanto, la siguiente admisión hecha por él tiene peso de nota de traducción, también conocido como el análisis textual. Debe confesarse en realidad que el Codex Sinaiticus abunda con similares errores del ojo y de la pluma, hasta el grado no sin paralelo, pero felizmente relativamente inusual en documentos de alta importancia. Así que Tregelles libremente ha pronunciado que el estado del texto, como procedente del primer escriba, puede ser considerado muy irregular. 27. Hablando de la índole estos dos manuscritos más antiguos de Angurgón dice:
La impureza del texto mostrado en estos códices no es cuestión de opinión sino de hecho, y en los evangelios solamente, el Códex Vaticano, deja de escribir palabras o cláusulas enteras no menos de 1,491 veces. Porta trazas de una transcripción descuidada en cada página. El Codex Sinaiticus abunda con similares errores del ojo y de la pluma, hasta el grado no sin paralelo, pero felizmente relativamente inusual en documentos de alta importancia. En muchas ocasiones 10, 20, 30, 40 palabras han sido puestas muy descuidadamente. Las letras y las palabras, incluso las oraciones completas, están frecuentemente escritas dos veces, o se han comenzado e inmediatamente una cláusula ha sido omitida debido a que resulta terminar con las mismas palabras que la cláusula precedente. Ocurre no menos de 115 veces en el Nuevo Testamento. Al enumerar y describir los 5 códices antiguos que existen actualmente, de Hamburgon comenta que 4 de estos y especialmente los manuscritos Vaticano y Sinaítico durante los últimos 20 años, han establecido una tiránica dominación sobre la imaginación de los críticos, la cual puede decirse adecuadamente que es una superstición ciega. Estos antiguos códices en verdad han sido ciegamente seguidos, no importando que ellos difieran no solo de 99 de los cientos de todo el cuerpo de manuscritos existentes sino, incluso entre uno y otro. Esta última circunstancia, obviamente fatal para sus pretensiones comunes, es inexplicablemente ignorada. Como se dijo de los 2 falsos testigos que vinieron a testificar contra de Cristo, de la misma forma debiera decirse de estos testigos quienes han sido traídos hasta este reciente día para testificar contra el texto recibido, pero ninguno de ambos testimonios concuerda uno con el otro. El número y clases de diferencias como una suficiente ilustración de las muchas diferencias entre estos 2 códices y el gran cuerpo de otros manuscritos. Notaremos que, solamente en los Evangelios, el Códice Vaticano difiere del texto recibido en los detalles siguientes. Omite por lo menos 2,877 palabras. Añade 536 palabras. Sustituye 935 palabras. Transpone 2,098 palabras. Y modifica 1132. Dando un total de 7,578 divergencias verbales. Pero el manuscrito sinaítico es aún peor, porque el total de sus divergencias en los detalles anteriormente dichos suma casi los 9000. Sumando el caso en contra de estos 2 códices del siglo IV, junto con los cuales él incluye el Beza, supuestamente del sexto milenio, de Hamburgon. 28 solemnemente nos asegura, y sin la más mínima duda, que estas son 3 de las copias más escandalosamente corruptas que existen. Que ellas muestran los textos más vergonzosamente mutilados los cuales tiene en cualquier parte. Que se han vuelto, por cualquier proceso, por su historia la cual es ampliamente conocida, los depositarios de la más grande cantidad de lecturas fabricadas, errores antiguos, perversiones intencionales de la verdad, lo cual es descubrible en cualquier copia conocida de la palabra de Dios, en itálicas en el original. Estas son fuertes declaraciones, pero los hechos sobre los que se basan se ve que completamente las justifican. Por lo tanto, sin importa no a cuáles excelencias específicas se les atribuye a la versión revisada del Nuevo Testamento, el hecho que el texto griego subyacente fue fabricado de conformidad con los manuscritos a los que se refieren los citados párrafos anteriores, esta es la razón por la cual debería ser rechazada por los usuarios de la Biblia. Al describir las previas características de los 2 códices más antiguos, como fue revelado por una minuciosa inspección de ellos, y por una cuidadosa comparación con el texto recibido, no estamos dejando de notar el hecho que las muchas divergencias entre las 2 de ellos no tienden por sí mismas a mostrar la corrupción de la primera, debido a que esas diferencias pueden ser explicadas igualmente en base a la teoría adoptada por los revisionistas, y soportada por muchos editores de griego moderno, a saber,
que los dos antiguos códices son las dos fuentes del texto más puro, y que las corrupciones y desviaciones son con el texto recibido y las fuentes de las cuales éste ha sido derivado. Pero debemos recordar en primer lugar que es de los que apoyan estos dos antiguos códices, así como por los del texto recibido, el aclarar su caso por una preponderancia de testimonio. Porque la carga de la prueba descansa pesadamente sobre ellos. Ellos deben demostrar, y por testimonio el cual lleva completa convicción, que Dios dejó a su pueblo por 15 siglos o más a los malos efectos de un texto corrupto, hasta que, de hecho, el descubrimiento por casualidad hecho por Constantine Tischendorf a mediados del siglo XIX, en algunas hojas de pergamino tan poco evaluadas por sus custodios que habían sido tiradas a la canasta de la basura, hasta que, por alguna razón inexplicable y misteriosa, el Codex Vaticanus fue exhumado de su sospechoso lugar donde dormía en la sede papal 4. Ellos tienen que explicar, si es que pueden, la armonía de miles de 4. Es fácil comprender por qué este particular manuscrito es estimado en el Vaticano. Porque sus corrupciones son las que lo hacen valioso para los líderes del sistema papal. Nosotros podemos concebir por lo tanto la satisfacción que a los líderes ya a que su tan preciado manuscrito se le ha permitido desempeñar el liderazgo en la revisión de la Biblia inglesa, a la cual ellos no hay nada en la tierra que tengan más razón de temerle. Por otra parte, ¿no será esta una de las causas por las cuales Dios, en su mano de eterno fallo providencial haya frustrado el intento de desplazar la AV por una nueva versión, 29 manuscritos, ampliamente distribuidos geográficamente, y esparcidos por unos miles de años de tiempo, y de las muchas versiones y escritos de los padres, desde el siglo II de nuestra era? Que hubo copias corruptas y defectuosas en los siglos iniciales. Muchas de las alteraciones fueron hechas con intención deliberada, es bien sabido. Y para justificar la sobrevivencia de unos pocos de estos, 3 por lo menos, no es una cosa difícil. En verdad hay una buena razón para creer que deben su prolongada existencia al hecho que se sabía que eran, por razón de sus muchos defectos, no aptos para ser empleados. Pero, por otra parte, el hecho, como es admitido, de la existencia en todas partes del texto representado ahora por alrededor de miles de manuscritos existentes, y en armonía con el texto recibido, puede justificarse solo por la suposición de que ese es el texto verdadero. Por lo tanto, hemos mostrado por lo que ha sido presentado arriba que 2 de los códices más antiguos poseen claras evidencias internas de su naturaleza defectuosa. Y hemos mostrado también que, en el caso del manuscrito sinaítico, la obra totalmente corrupta y defectuosa del escriba original, o de los escribas, era bien conocida de generación tras generación de aquellos por cuyas manos pasó. Sumario brevemente entonces para sumar el asunto hasta este momento, observamos. 1. Que el más importante y deplorable de las desviaciones del nuevo texto griego en relación al texto recibido, han sido hechas con el apoyo de menos del 1% de todos los testigos disponibles. O dicho con otras palabras, las lecturas descartadas por los revisores tienen el apoyo alrededor del 99% de los textos griegos sobrevivientes, además de las versiones y las de las versiones y padres. 2. Que los 2 manuscritos los cuales han tenido influencia controladora en la mayoría de esos desvíos son tan corruptos como para justificar la conclusión de que ellos deben su sobrevivencia solamente a su mala reputación. Con estos datos delante de nosotros, y teniendo en cuenta también el rol de liderazgo que los pueblos angloparlantes hubieron de tener en forjar los destinos de la humanidad durante los importantes siglos que siguieron a la aparición de la versión de 1611, justamente podemos creer que fue mediante un ordenamiento providencial que la preparación de esa versión no fue afectada en ninguna forma por las altas teorías críticas en general, o específicamente por los 2 antiguos basada en tal fundamento de arena. 30 códices de los cuales hemos hablado.
Porque cuando consideramos que la haz fue para ser para el mundo, la incomparable influencia que habría de ejercer en moldear el curso de los eventos, y en cumplir aquellos propósitos eternos de Dios por los cuales Cristo murió y se levantó de nuevo y descendió el Espíritu Santo desde los cielos, cuando consideramos que esta versión hubo de ser, más que todas las otras combinadas, la espada del Espíritu, y que todo esto era totalmente sabido por Dios de antemano, estamos completamente garantizados creer que no fue mediante el azar, sino por el control providencial de las circunstancias, que los traductores tuvieron acceso solamente a aquellos manuscritos los cuales estaban disponibles en la época, y no a otros. Esta creencia en ninguna manera está en conflicto con el hecho que hubo la parte humana en la preparación de la haz, estando marcada, suficientemente, por las debilidades humanas. 31 Capítulo V El principio de evidencia antigua solamente examinado. Ahora llegamos al examen del principio adoptado por los variados editores del texto griego de la Biblia, un principio que fue impuesto al comité de revisión, aunque la imposición fue cumplida en tal forma, tal como aquí mismo señalamos, que muchos de ellos aparentemente no estuvieron conscientes de ello hasta que se separaron. Nosotros admitimos totalmente que el principio de seguir los más antiguos manuscritos, es superficialmente razonable y seguro. Porque es indiscutible, igualmente en otras cosas, que las copias más cercanas a la autoría original, están más seguramente libres de errores. Si por lo tanto fuera una cuestión de seguir o no, en la forma de un texto griego, al más antiguo en contraposición con manuscritos posteriores, no habría del todo cuestión. Porque todos estaríamos de acuerdo. Pero, según es el caso, es imposible para nosotros seguir los manuscritos más antiguos, por la simple razón que ya no existen. Ni una sola copia de los muchos miles que se hicieron, circularon, y fueron leídos en los primeros 3 siglos se conoce que existe hoy en día. Nosotros tenemos versiones y citas patrísticas que datan del siglo II, y estos, según el principio que estamos discutiendo, deben recibir gran peso. No es raro por lo tanto, que aquellos quienes justifican su camino apelando a, y profesando seguir ciegamente, dicho principio, las dejen a un lado y acepten las lecturas de los códices del siglo IV, cuando estos están en conflicto con las versiones del siglo II y con las citas. Viendo entonces que los manuscritos iniciales ya no existen, no podemos seguirles, y por lo tanto es claro que el problema que nos confronta es uno que no se puede resolver por la aplicación de la simple regla que estamos discutiendo. Brevemente, la situación es esta. Por un lado tenemos, el texto griego de 1611 el cual sirvió como base para la haz. Un texto que representa y concuerda con miles de manuscritos que se remontan hasta el siglo V, y con versiones y citas que se remontan hasta el siglo II. En cuanto a esto no hay conflicto del todo. Porque los doctores Westcott y Hort admiten la existencia de este texto, e incluso asumen que fue discutido y aprobado por convocaciones de las iglesias de Occidente tan antiguamente como el siglo III. Por otra parte, tenemos el Códice Vaticano y Sinaítico, y el Beza, supuestamente fechados los primeros 2, del siglo IV, y el tercero fechado al siglo VI, manuscritos que presentan miles de divergencias, omisiones, adiciones, sustituciones, transposiciones, y modificaciones, del texto recibido. En base a tal estado de cosas el asunto 32 presentado para decisión es este. Dejamos sin hacer nada al texto recibido, aceptando correcciones allí cuando sea que puedan ser establecidas por preponderantes pruebas y colocando esos antiguos códices en el nivel de otros testigos, a ser probados en cuanto a su credibilidad como todos los otros. O abandonaremos el Textus Receptus en favor de lo que Westcott y Hort, o algunos de los otros de la media docena que profesan estar moldeados por el principio de seguir los manuscritos antiguos. Esta es la pregunta que proponemos discutir en el presente capítulo.
Deberá notarse, antes que procedamos con este asunto, que el testimonio armónico, donde ellos concuerdan, de los manuscritos sinaítico y vaticano no puede ser adecuadamente estimado como si tuviera la fuerza de dos testigos independientes. Porque hay suficientes evidencias, tanto internas como externas, que garantizan la conclusión que esos dos códices están muy cercanamente emparentados, que son, de hecho, copias del mismo original, mismo que era una transcripción muy corrupta del Nuevo Testamento. Porque mientras que se admite por todas partes que el texto empleado como la base de la versión autorizada correctamente representa el texto conocido por estar ampliamente en uso, sino en todas partes, remontándose hasta el siglo II, porque el Pesquito y las versiones antiguas latinas, corroboradas por las citas patrísticas, dan amplia prueba de ello. Por otra parte, no es sabido que los dos códices de los que estamos discutiendo representen nada más que copias de un mal original, empeorado en la copia. Las divinas salvaguardas del texto sagrado. Es apropiado a estas alturas dirigir la atención al orden de los medios divinos, los cuales hasta ahora han protegido el texto sagrado de serias corrupciones. Aquel que les diera a los hombres las sagradas escrituras para que les sirvieran a lo largo de las edades como el seguro fundamento de la fe del Hijo de Dios, quienes por sí solas garantizan la salvación personal, y para ser también el reglamento suficiente de la vida y conducta para la fe del hogar, no ha fallado en formular medios poderosos para la preservación de su palabra escrita. Estos medios en cuestión son, de acuerdo a la forma usual de Dios de continuar la línea de una cosa viviente, incidental e inherente en la cosa misma, y no algo extraño a ella. Porque es parte de la vida normal de cada ser individual el proveer continuidad y multiplicación de individuos de su propia clase. Por lo tanto, como el grano suplo no solo pan al que come, sino semilla al que siembra, en igual manera Dios ha provisto que su palabra viva alimente tanto cada generación de santos, y también se incremente y multiplique a sí misma. Como está escrito, y la 33 palabra de Dios crecía, Hechos 6:7. Y de nuevo, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hechos 12:24. Y una vez más. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hechos 19:20. Esto significa lo que principalmente ha servido para cumplir el propósito al cual nos referimos es a esto. 1. La necesidad de que hubiera una grande y constante multiplicación de copias. Porque esto provee automáticamente el seguro más efectivo imaginable contra la corrupción del texto. 2. La necesidad que las escrituras fueran traducidas a diversos idiomas. Esta traducción de la palabra escrita de variadas lenguas es solamente el cumplimiento de lo que el milagro de Pentecostés indicaba como una característica distintiva de esta edad, a saber, que todos puedan oír la verdad salvífica de Dios en su lengua natal. Por consiguiente, el armonía o acuerdo entre dos o más de las versiones antiguas sería por un largo camino hacia el establecimiento de la verdadera lectura de cualquier pasaje disputado. Es apropiado en este punto dirigir nuestra atención al gran valor de una versión como testigo de la pureza del texto original del cual fue traducida. Aquellos que toman el trabajo de tal importancia como la traducción del Nuevo Testamento a una lengua extraña deberán, por supuesto, asegurarse, como primer paso, que ellos tienen el mejor texto griego obtenible. Por lo tanto, una versión, como la siríaca o latín antiguo, del siglo II es un claro testigo en cuanto al texto reconocido en ese temprano tiempo como el texto verdadero. Este punto tiene que ver importantemente sobre el asunto que estamos ahora examinando. Porque, recordemos que no tenemos copias actuales, es decir, textos griegos originales, tan antiguos como las versiones siríaca y latina antigua, es decir, traducciones siríaca y latina, de probablemente más de 200 años. El texto tradicional Burgon y Miller, y que las versiones más antiguas son mucho más antiguas que los manuscritos griegos, más antiguos,
Canon Cook, y recordando también que aquellas venerables versiones demuestran la existencia en su época de un texto modelo, estándar, que concuerda esencialmente con nuestro Textus Receptus, y será reconocido que la más antigua evidencia está toda a favor de la postrera. 3. La actividad de los primeros asaltantes de la Iglesia obligó a los defensores de la fe, que desde el mismo principio, que debieran citar extensivamente desde cada parte del Nuevo Testamento. De esta forma también una vasta cantidad de evidencia de la más alta credibilidad, en cuanto a la verdadera lectura de los pasajes disputados, ha sido acumulada, y ha venido hasta nosotros en los escritos de los así llamados padres de la Iglesia. 34 Pero ¿de qué beneficio hubieran sido todas estas verificaciones y salvaguardas si los hombres se permitieran seguir el principio tan obviamente malsano de que los más antiguos manuscritos son los que tienen la voz decisiva en cada disputa? Sin embargo, Dios puede ser confiado a asegurarse que todos los intentos de eliminar sus medios protectores fallen como en este caso. El valor comparativo de los postreros manuscritos es relativamente verdadero que la mayoría de copias existentes en griego del Nuevo Testamento datan del siglo X y el XIV. Por lo tanto distan de los escritos inspirados originales por 1000 años o más. Sin embargo, ninguna persona razonable debiera dudar que esos manuscritos fielmente representan aquellos originales, y que la concurrencia de una gran mayoría de ellos podrá correctamente decidir cada lectura en disputa. Los textos existentes de escritores seculares en la antigüedad, como Heródoto, Tucídides, y Sófocles, son unos pocos en comparación con los miles de manuscritos de las escrituras, y están separados de sus originales por 500 años adicionales. Aún más, a esos les faltan las extraordinarias salvaguardas mencionadas anteriormente, por medio de las que la integridad de las escrituras ha sido protegida. Sin embargo, ninguno duda de que esos sean textos correctos de los escritores seculares antiguos. Así el hecho es que la seguridad de la cual ha disfrutado el texto de las escrituras es, como bien se ha dicho, totalmente único y extraordinario. Errores de omisión. Al considerar el principio de seguir solo los más antiguos manuscritos es importante notar cómo eso opera en el caso del más común de los errores de omisión. Y al discutir este punto tomaremos como un ejemplo el asunto de los 12 últimos versos del Evangelio de Marcos, a los cuales nos referiremos específicamente más adelante. Esos versos son absolutamente necesarios para tener el Evangelio completo. Sin embargo, como ellos no están en los dos más antiguos manuscritos, los revisionistas los han marcado como probablemente falsos. Aquí entonces podemos proponer una cuestión que decidirá los méritos de la RV, por lo menos hasta una gran extensión. ¿Podrá ser permitido el puro testimonio negativo de esos dos códices, es decir, el hecho que ciertas palabras y 35 pasajes no se hallen en ellos, para remover el testimonio afirmativo de cientos de otros manuscritos griegos, versiones, y citaciones de los padres de la Iglesia? Esto es un asunto el cual puede decidir correctamente cualquier persona con inteligencia común, cuando los siguientes puntos, de los cuales el Dr. Ord y la mayoría del comité de revisión han sido extrañamente cegados, son tomados en cuenta. 1. Los más comunes de todos los errores al copiar manuscritos, o al repetir un asunto, son los errores de omisión, los lapsus de la memoria, o los resultados de la falta de atención. Por lo tanto es un aceptado principio de evidencia que el testimonio de un testigo competente, quien dice que vio o escuchó una cierta cosa, tenga más peso que el de una docena quienes, aunque estuvieron en el lugar, pueden solo decir que ellos no lo vieron ni lo oyeron, o que ellos no lo recuerdan. Por lo tanto, otras cosas siendo iguales, la evidencia afirmativa de otros 3 antiguos códices y versiones, y la de los padres quienes citaron aquellos versos como incuestionablemente escritura, es 100 veces más valioso de creer que un testimonio negativo de los dos a los que se les permitió tener el control de establecer el texto para la RV. 2.
Como ya dijimos anteriormente, se le dio una deferencia supersticiosa a los manuscritos sinaítico y vaticano debido a su, supuesta, mayor antigüedad, siendo que asumieron que entre más antiguo fuera el manuscrito era más seguro que fuera correcto. Pero esa suposición asumida es del todo indefendible. En el caso concreto delante de nosotros, tenemos, como apoyo a texto de la AZ, el concurrente testimonio de muchos manuscritos, y aunque esas eran copias de otras copias más antiguas que ya no existen, sin embargo, bajo los más sanos principios de la ley de la evidencia, su testimonio armónico sirve para aclarar y establecer concluyentemente los variados pasajes, donde dos códices antiguos presentan variantes. El asunto de la autenticidad de los últimos 12 versos del Evangelio de Marcos es de tal importancia que proponemos citar el testimonio al respecto de ello más completamente en el capítulo subsiguiente. Nos estamos refiriendo a él aquí solamente como una ilustración impresionante de un principio general. Ese principio, que ocasiona los errores de omisión, es de excepcional importancia en este caso debido a que, como hemos visto, el escriba original del Codex Sinaítico fue particularmente dado a errores de ese tipo. 36. Una prueba del principio de evidencia antigua. Tomemos una ilustración de lo que estamos buscando.